ahí estamos, perdón por, como decía, la disprolijidad y también por la demora. Cuando tenemos estos problemas tecnológicos, a veces acontece así. Bueno, teníamos una tarea medio por lo menos desde mi perspectiva, un poco interesante, que teníamos que analizar un video que fue enviado para que ustedes vean en la nube. También lo habíamos visto acá, ¿no? Pero les había pedido que nosotros veamos, todavía estamos teniendo problemas con conexión, avísenme, porque a ustedes los veo congelados de vez en cuando. Bueno. La idea era que nosotros veamos el logos, el pathos y el ethos del video que nosotros estábamos viendo, ¿verdad? Decíamos que... ahí está. Decíamos que ustedes tenían que identificar estas tres cosas. ¿Se acuerdan lo que significa cada cosa? ¿Qué quiere decir logos? ¿Qué quiere decir pathos? ¿Qué quiere decir ethos? Logos creo que establece algo así como la base lógica. Ethos establece un poquito lo que es digamos, la credulidad. Y pathos creo que inspira la emoción. Creo que algo así era. Así es, exacto. Bueno, pathos es la emoción, logos es la razón, y ethos es básicamente nuestra reputación, ¿no? La reputación que uno tiene, eh, o el mérito que uno tiene por los logros ya alcanzados, ¿verdad? Entonces, tal vez lo más fácil de ubicar en ese video fue el ethos, ¿ok? Si solamente estamos viendo la producción del video, nosotros tenemos ahí debajo el nombre, el cargo, el nivel alcanzado, digamos, de educación, si es doctor, si es doctora, etc. Entonces, pudieron ubicar el ethos de Sí, los integrantes de la mesa de diálogo. Ok, entonces, ¿cuáles son los ethos de los integrantes? eh, el director para Latinoamérica usa ethos mencionando la reputación de la doctora y logros de la doctora Virginia Díaz. Ese es un ejemplo. Ajá. ¿Cuáles son los logros que ella tiene? Y los logros, o sea, ella como mujer teóloga, profesora de la Universidad Teológica del Caribe, docente, ese es uno de los que anoté, por ejemplo. Claro, 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 claro. Es abogada, es psicóloga. Okay. Cuando estamos agregando ethos a... Me dice que no estoy silenciado. ¿Estamos bien? Estamos bien. Okay. Estamos agregando ethos al discurso, ¿sí? Entonces, necesitamos poder distinguir no solamente en lo que dice el letrero abajo, sino también cómo se presenta. Ayer di un taller en Naila, que es para generación emergente, y me pidieron un pequeño CV, ¿viste? Una descripción acerca de eh, quién soy yo, qué he hecho, qué sé yo. Entonces, cuando me presentan con eso.
Eso agrega peso académico a lo que porque si no, no me conocen, ¿no? Entonces, este es el primero. Ok, alguien más. Estos de otro integrante. Del doctor Marcial Ángel, Ajá, que él es el director para Latinoamérica. sí. El doctor Marcial inicia su participación ahí, eh, resaltando pues como todas las cualidades de la mujer. Entonces ahí yo identifiqué eso como patos. Sin embargo, después de esto, empieza resaltando los logros también de la mujer, o sea que de patos pasa a etos. Ajá. A la mujer en general, ¿no? A la mujer en Sí, general. Entonces, eso es una manera de empatizar con él o la oyente para empezar a como dirigir un poco el tinte del discurso que vamos a ver, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más? Yo también anoté que el pastor Pablo Valentín usa etos cuando habla de las mujeres como líderes, de la reputación que ellas tienen y que están capacitadas para ejercer el liderazgo. No sé si lo puse bien o mal o si lo confundí ahí con patos, no sé, eso tenía esa duda. No, eso está perfecto, aunque uno puede usarlo como discurso de pathos en sí. Cuando hablamos de capacitación, podemos ver que es fácilmente ethos, ¿ok? ¿Qué tal Yatensi Bonilla? yo tengo ahí una duda con Yatensi. Bueno, Yatensi es el vicepresidente de Semisud, ¿no? Pero Sí. entonces yo lo escuchaba y yo decía, bueno, él apela al logos, pero es que él hace, yo lo llamé una supuesta coherencia, porque tiene una labia, como digo acá, Camilo, como tiene mucha palabra, mucha, o sea, habla, Chamullo. habla, 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 entonces como que Correcto. pareciera que todo lo que dice está en una supuesta lógica, pero si uno se pone a escucharlo, dijo cualquier cosa, menos lo que de pronto lo que estaban queriendo, tema que querían tocar. Exactamente, exactamente. Y comparto su pensamiento. Su ethos es que es vicepresidente de Semisud, que él es un tipo que tiene pericia en las lenguas bíblicas, no solamente griego, hebreo y arameo, sino que también habla de su conocimiento de latín. Eso va a ser importante para lo que voy a hablar hoy. Que justamente uno de los comentarios que él hace, él termina haciendo lo mismo. Eh, pero nosotros estamos entendidos desde su propio ethos. Su discurso para mí es lo más importante. Vamos a hablar de los demás, pero para mí el discurso que él da es lo más importante. Cuando nosotros hablamos de pathos, nosotros vamos a ver que el resto de los argumentos solamente se basan en pathos, no en logos, nunca en logos, no se fundamentan ni nada. Entonces, tengo la ethos de doctora Virginia diciéndome lo que le parezca. Genial, valoro tu opinión, pero ¿en qué basas tu opinión? ¿Ok? Camino, vamos a tener que hacer esto a la antigua, ¿no? O si no te hago con anfitrión, te mando la presentación porque yo no puedo compartir pantalla. No sé qué onda con mi compu, no está, Dale, no está pásamela permitido. y te lo Ok.
bueno, voy a tratar de mantener mi mente aquí y diciendo lo que quiero decir mientras estoy mandándole la presentación a Camilo. Vamos a ver si puedo bifurcar mi mente. Hay dos lóbulos. Vamos a hacerlo funcionar a ambos. La doctora Virginia, genial en todos los logros que ella tiene, pero lo que me preocupa aquí no es sus logros ni su opinión. Cuando nosotros estamos hablando, y era claro acerca de lo que se hablaba, de la posición de la mujer en el obispado, yo quiero saber primeramente lo que dice la Biblia acerca de tal asunto. Segundo, yo quiero saber, no fue por nada que nosotros vimos otra vez, alguien tal vez dijo, otra vez estamos viendo el cuadrilátero wesleyano, tanto tiene que ser que estamos viendo casi en toda la materia que doy. Sí, porque en la metodología de la investigación, yo les voy a pedir en el trabajo final, yo les voy a pedir que basen sus argumentos en las 4 perspectivas wesleyanas. Primeramente, bíblica, ¿no? Segundo, vamos a necesitar la tradición de la iglesia. Tercero, o sea, es decir, ¿cuál es la perspectiva histórica de la iglesia? Tercero, ¿cuáles son cuál es el razonamiento que uno infiere de lo que dice la Biblia y la interpretación histórica? ¿Sí? Cuarto, cuando nosotros hablamos de experiencia, no les voy a pedir su experiencia personal, perdón. No han ganado delitos para que eso me importe todavía. Eso no es que, eso sonó muy crudo. A ver, no es que su opinión no me importa, pero cuando yo hablo de experiencia, me importa más la aplicación experiencial a su iglesia local. Es decir, ¿cuáles son las aplicaciones que esto involucraría para su vida personal o su iglesia local o su país o su región, distrito, etcétera, etcétera? ¿Se entiende cómo vamos a usar esas 4 cosas? Bueno, cada argumento que nosotros hacemos cuando es argumento teológico bíblico debería incluir las 4 cosas, ¿sí? Entonces, lo que le parezca a la doctora Virginia, a mí sinceramente me importa 3 cominos, decimos acá. No es que no la tengo respeto, la tengo respeto, ¿sí? Yo entiendo lo que significa y el peso de su nombre, ¿sí? Yo sé lo que hace. Yo soy parte de la comunidad educativa. Yo conocía de ella antes de la mesa de... bueno, comparta nomás, Camilo, desde el video del mesa de diálogo, o la siguiente diapositiva, perdón. Dice que está listo, Camilo, así que vamos a ver si está listo de verdad. Cuando hablamos entonces de la fundamentación de nuestros argumentos, deberían incluir esas 4 cosas. Voy a intentar hacer esto. Mi esposa está ayudándome. Vamos a ver. No sé cómo me veo ni nada. Vamos a tratar de poner esto bien. Perdón que están viendo mi techo. Ahí estamos. Ok. Para la semana que viene, Dios mediante, vamos a tener todo arreglado. Entonces, necesitamos esas 4 cosas para tener coherencia en nuestros argumentos. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a hablar un poco acerca de la coherencia en nuestros argumentos. Pero,
yo voy a salir de la reunión en mi otro coso acá porque no me está ayudando nada, pero voy a seguir desde allí. Ahí está. Bien. Entonces, necesitamos de esas 4 cosas: la Biblia, la razón, la tradición, la experiencia. Entonces, por eso justamente, si los demás solamente están haciendo pasos o están usando su experiencia, lo que nosotros vamos a escuchar mucho en este video era: nosotros en Puerto Rico o desde la Universidad Teológica Caribe, ¿okay?, notarán que Ángel Marcial, y yo tengo muchos amigos puertorriqueños, no tengo ningún, la hermana que falleció recién, la hermana Pagán, era como una abuelita para mí cuando yo estaba en Cleveland. Yo soy muy amigo de muchos puertorriqueños, no tengo ningún problema con los puertorriqueños, pero notarán que Ángel Marcial es puertorriqueño. Notarán que todos los que estaban allí, menos Yatensi Bonilla, no sé si son de Puerto Rico, pero por lo menos en el momento vivían en Puerto Rico, porque la Universidad Teológica del Caribe se ubica en Puerto Rico. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos esto, perdón, voy a hacer calvo para este video porque siento que estoy muy sombreado y no se me ve. Cuando nosotros tenemos una sola perspectiva de un solo lugar, tenemos un problema porque no tenemos diálogo, ¿sí? Entonces, 2 errores que yo noto de este video que son gravísimos. Primer lugar, nadie fundamenta su argumento menos que Yatensi, y Nubia justamente había nombrado lo que voy a tratar de desglosar en esta clase, justamente. Su argumento fue fundamentado en el logos del griego, pero lo que él estaba compartiendo no tenía nada que ver con el asunto que nosotros estamos tratando. ¿Ok? Entonces, él usó 2 de estas, de estas 4 fundamentaciones: la Biblia y la tradición, ¿sí? Porque podemos ver que él hablaba desde Efesios 5, 20 y 21, creo que era, o 19, 20 y 21. Y la tradición de la traducción, de cuán buena es la traducción que nosotros tenemos o no. Y en cuanto a lo que él dice, no tengo ningún problema en sí. Y esto tal vez les asusta a algunos de ustedes. Yo no tengo ningún problema con lo que él dice. El problema que tengo es que no tiene coherencia. Es decir, si estoy hablando de Efesios capítulo 5, ¿de qué se trata Efesios capítulo 5? Del matrimonio. El matrimonio. Exactamente. Entonces, si estamos hablando del matrimonio, ¿estamos hablando del obispado de la mujer? No. ¿Okay? En Efesios en sí, nunca menciona la palabra episcopos, que es en el griego obispo. ¿Estamos hablando del obispado? No, estamos hablando de miembros de la iglesia nuevos que necesitan saber. Los primeros 3 capítulos hablan acerca de su posición en Cristo y los últimos 3 capítulos hablan acerca de la aplicación práctica de eso en su diario vivir. Entonces eso incluye la familia, lo cual habla en capítulo 5 acerca del matrimonio y en capítulo 6 habla acerca de la crianza de los niños. O sea,
y después algunas otras cosas que nos van a ayudar a mantenernos en pie, ¿no? Cuando nosotros encontramos incongruencias con lo que creemos y lo que estamos viviendo, ¿no? De eso se trata toda la armadura de Dios, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos una fundamentación bíblica, pero la fundamentación bíblica no tiene nada que ver con el asunto. Entonces es incoherente el argumento. Para mí, aunque fundamenta, su logos no es lógico. ¿Okay? Vamos a ver justamente eso. No sé si vos tenés la Biblia Nestle Aland de griego en Efesios 5. Eso iba a compartir yo, Camilo, si no lo tenés, te puedo mandar también. Pero ahí te mando para que vos puedas tener, si no lo tenés. Entonces, su logos no tiene fundamentación. En cuanto a la Biblia, por lo menos no encuentro ninguna razón de creer la postura de que la mujer debería poder ejercer el oficio del obispado según su fundamentación bíblica. ¿Okay? Segundo, la tradición de la traducción. Bueno, esto va a ser complicado, Camilo. No vamos a poder hacer exactamente lo que quería hacer hoy, creo. A ver, déjeme 2 segundos, Camilo, porque necesito abrir, te dije lo que iba a hacer, ¿verdad? Necesito poder abrir la traducción contemporánea bíblica del primero de Timoteo y necesito abrir lo de la nueva traducción viviente también. Entonces, hay muchas cosas que iba a compartirles y que justamente no se está funcionando la tecnología. Bueno, cuando hablamos de traducción, es necesario que nosotros sepamos acerca de la metodología de traducción. Y en esto les hablo como lingüista. Hay básicamente 2 maneras de traducir. Yo puedo traducir, y estos son los términos técnicos, tomen apuntes, por favor, porque no está en la presentación. Pero cuando estamos haciendo la traducción, hay 2 maneras. Uno se llama manera semántica, más comúnmente conocido como pensamiento por pensamiento. ¿Ok? Es decir, me importa más que la audiencia que está leyendo esta traducción entienda el mensaje cuando hay algunos idiosincrasias en cuanto a lo que dicen. Por ejemplo, nosotros tenemos un dicho en inglés que habla de una persona bien perdido. Y yo he tenido que interpretar para personas en vivo. Y lo más difícil de traducir son los dichos idiomáticos. Vos acabas de expresar una nubia que tiene mucho labio en Colombia. ¿Sí? ¿Okay? Nosotros decimos, está guitarreando acá. ¿Okay? O sea, no me guitarrees, o sea, no me des vuelta en todo solamente para sonar que sabes de qué estás hablando, cuando en realidad eso es lo que hablamos de la ilusión de la fluencia, ¿no? Bueno, esas son las cosas que son lo más difíciles de interpretar. Nosotros tenemos un dicho en inglés que significa solamente bien perdido. Y va algo así. Está tan perdido como un ganso en una tormenta de viento.
Si yo les digo eso en Argentina, cómo lo procesan? Entonces, ¿y? Okay. Entonces, cuando yo escucho eso en inglés, yo sé lo que significa porque crecía ahí en Estados Unidos. Y lo único que está diciendo que está bien perdido. Entonces, una traducción pensamiento por pensamiento o semántico va a decir, está bien perdido. La mayoría de las nuevas traducciones son traducciones semánticas. No sintácticas. ¿Okay? Esta es la otra manera. La Reina Valera, la Biblia de las Américas, por ejemplo, son traducciones que se llaman traducciones sintácticas. Más comúnmente conocido como palabra por palabra. Es decir, yo te digo directamente lo que dijo Pablo. Y es correcto lo que dijo Chatensi en cuanto al griego. El sintaxis, en el griego es muy distinto al sintaxis en el español. ¿Por qué? Porque si yo digo hablo, por ejemplo, yo tengo una oración completa en español porque tengo sujeto y tengo verbo, aunque el sujeto es tácito. ¿Cuál es el sujeto del hablo? Pequeño ejercicio en gramática. ¿Cuál es el sujeto en hablo? ¿Yo? Exacto. Yo no tengo que decir yo. ¿Por qué? Porque el verbo está conjugado de tal manera que cuando termina en el hablo, perdón, estoy tratando de compartir todo. Ahí está. Creo que tengo un mejor señal ahora, Camilo, sí, todavía está. La terminación es la conjugación, ¿sí? Bueno, en el griego, ustedes han tomado griego, me ha dicho Camilo, ¿no? Algunos no quieren decir sí. Ok. Bueno, en el griego no solamente tenemos conjugación de verbos, tenemos conjugación también de sustantivos. ¿Ok? Y ustedes se acordarán de eso. Y en el griego, ¿cómo se llama? Yo le llamo conjugación solamente para simplificar la terminología. ¿Cómo se llama la conjugación de los sustantivos? ¿Se acuerdan? Vamos a llamar a Dana. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama la conjugación? Ay, Nubia fue a buscar su cuaderno de griego. Ah, ja, 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 ja. Okay. Tenemos voces como la voz nominativa, la voz acusativa, la voz... ¿Alguien se acuerda de las voces? Abajo, abajo. Perdón, el perro de mi suegra. Abajo. ¿Ok?
¿Okay? Tenemos voz nominativa. Hey, Camilo, voy a empezar a calificar aquí, ¿no? Voy a empezar a calificar profesores. No, no hablamos mal. Tienen que recordar las voces, ¿no? Nominativa, acusativa, pero tenemos genitiva, tenemos dativa y tenemos vocativa, ¿verdad? Son 5 voces. ¿Se acuerdan ahora que ya los nombré? Okay. ¿Y aprendieron sus funciones? Ok. Tenemos que repasar, porque la verdad se me ha olvidado. Hoy estuve repasando el alfabeto, honestamente, pero ahí me quedé, Okay. porque no me acuerdo. Sí hacía los ejercicios, en ese momento estaba fresco, pero ahora no me acuerdo. Ok, está bien. Pero no está es culpa bien. de la profesora, es culpa de la mala alumna. Ah, ok, eso le voy a decir a Dana. Dana, tenés que reevaluar a la Adriana, por favor. Okay. Perdón que me ven mirando para acá, estoy mirando a la compu. Si tengo buena señal, voy a cortar con el celular directamente para poder compartir correctamente, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos lo que dijo Yatensi, todo lo que dijo Yatensi, en cuanto a la sujeción de la mujer hacia el hombre, es completamente correcto. Es completamente correcto, ¿ok? No tengo ningún problema con lo que él dijo. Okay. Que esto quede claro. Acá tenemos cupo tasomenoi, aleloi, en phoboi Cristo, ¿verdad? Okay. Cupo tasomenoi, cuando nosotros tenemos un hoy al final del verbo, estamos hablando de un verbo reflexivo. Okay. ¿Qué son los verbos reflexivos? Esta es la razón, esto es una parte. Esta es la razón para cuando yo enseño griego, doy una clase de gramática española primero, porque muchas veces nos olvidamos de nuestra propia gramática. ¿Okay? ¿Qué es un verbo reflexivo? Lo dice en su propio nombre, de reflejo. Perdónenme, hermanos, pero esto es muy importante. Y me estoy dando el gusto. Este título acá es de lengua y letras. ¿Okay? Así que me doy el gusto. Un verbo reflexivo es algo que se hace a sí mismo. ¿Ok? Entonces, yo me baño. ¿Ok? No digo que yo baño. La pregunta que tendrían ustedes si yo no uso el reflexivo es, ¿bañas a qué? ¿Verdad? Puedo bañar al perro. Pero cuando digo me baño es reflexivo. Y el verbo se expresa en su infinitivo bañarse. Y lo conjugamos tanto al verbo como al objeto. El objeto es el se al final. Si es bañarme a mí, si es que te bañas a vos, si es que ella se baña a sí misma. Okay. Estos son verbos reflexivos. Okay. Hupotasomenoi viene de la idea, hupo significa ponerse debajo y es de donde sacamos hipo en términos médicos. Por ejemplo, si alguien es hipoglicémico,
tiene bajo azúcar. Hipotenso tiene baja la presión sanguínea, ¿no? Significa ponerse debajo de uno al otro. Esto es lo que está diciendo hupotasomenoi, aleloi, los unos a los otros, en phoboi, en es la palabra más fácil en griego de aprender, porque significa en. En significa en. Phoboi. Viene de phobo. ¿Ok? ¿Qué es phobo? ¿Desde dónde sacamos fobia? En temor, Cristo, de Cristo. ¿Ok? Entonces, sométanse los unos a los otros en temor a Cristo. Y la mayoría de las traducciones lo van a tener así. Y lo que él nos dice es que uno de los errores de la traducción más importante es justamente lo que se encuentra en versículo 22, que es Haigunaikes tois idiois andrasen osto cuyoi. Acá, no sé si ustedes ven, pueden ver mi cursor. Acá está la flechita. ¿Ok? Acá tenemos una nota que he puesto. Esto es lo que dice literalmente. ¿Ok? En primer lugar, tenemos las mujeres como a los propios maridos como en el Señor. Eso es lo que dice literalmente. Pero versículo 22 está conectado verbalmente a versículo 1. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que el verbo se encuentra en el verso anterior. Ahora, yo puedo hacer eso en griego, pero no lo puedo hacer en el latín. Entonces, en el latín, Yatensi Bonilla dice que hay una imposición teológica aquí, porque pusieron que las mujeres estén sujetos a sus propios maridos como para el Señor, cuando la palabra sujeta nunca está. Perdón, eso es mi impresión de Yatense, lo tuve en 2 materias, así que tengo mi nunca está. Ok. Tenés razón. No está. Pero cuando nosotros sacamos lo literal y pensamos que el verbo en sí no terminó acá porque terminamos con una coma, vamos pensamiento por pensamiento. Sométanse los unos a los otros en temor a Cristo. Y esto para las mujeres con la idea a su esposo como al Señor. Algo semejante sería para nosotros. Para las mujeres, esto significa que se sometan a sus esposos como para el Señor. ¿Okay? Y la mayoría de las traducciones dicen así. ¿Okay? Él dice que tradujo del latín. Miren, hay mucha evidencia que no tradujo del latín. ¿Ok? Eso solamente es un error, no es mercantilismo. Hay mucha discusión acerca de eso en la bibliología española, ¿sí? No estamos seguros, pero parece que él tradujo del griego. Pero que fuere del latín o del griego no es una imposición teológica poner que las mujeres estén sujetas a sus maridos aquí en el español. ¿Por qué? Porque si no pongo un verbo allí en el español, no tengo una oración. Una oración completa es necesario en el español que tenga un verbo. Entonces, no es una imposición teológico o ideológico, es lingüístico nada más.
Yo necesito un verbo en la oración. Y en este caso, Pablo ya dijo el verbo en verso 21 y no lo renombra en versículo 22. Todo bien en griego, pero yo quiero que los castellanos o los españoles puedan leer en su propia lengua. Y en su propia lengua las reglas son diferentes. ¿Ok? Entonces, todo lo que él dijo acerca de este pasaje es correcto, menos su conclusión. Su conclusión fue que hubo una imposición ideológica teológica. Pero no es así. Porque vamos a ver en el versículo 23, Joti, aner. Joti significa asimismo. El hombre, sea la cabeza de la mujer, ¿ok? Y seguimos como Cristo, tal como Cristo sería, es la cabeza de la iglesia. ¿Ok? Bueno, para la salvación de vuestros cuerpos, eso es lo que tenemos al final. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Entonces, su conclusión no tiene lógica. ¿Por qué? Porque él interpreta por nosotros lo que dice este pasaje. Ahora, ustedes están viendo el pasaje y yo no soy ningún experto en el griego, pero me defiendo para traducción. ¿Ok? Entonces, cuando yo estoy mirando las reglas lingüísticas del griego versus las reglas lingüísticas del español, vienen de dos familias lingüísticas diferentes. Entonces las reglas son diferentes, ¿no? Ni el latín ni el español permite que haya una oración sin verbo. ¿Okay? No tenemos lo que se llama predicado. Entonces, hay que poner el verbo. Pero eso solamente por las reglas en el inglés, en el español. Ok. Entonces, en primer lugar, ¿qué estamos haciendo? Estamos pensando críticamente acerca de lo que hemos visto. En primer lugar, el único que usa logos es Yatensi Bonilla. Utiliza un pasaje bíblico que no tiene nada que ver con el asunto que estamos tocando y nos dice por su ethos que el griego es una de las lenguas más analíticas que no se puede traducir fácilmente, es muy complicado. Entonces, ustedes, la gentuza, escúchenme a mí porque yo les voy a traducir. Okay. Bueno, acabamos de verlo y ver las razones por las cuales el pequeño Casiodoro Curita, que tenía buen corazón y que hizo toda la cosa que debe hacer, pero estaba equivocado, ¿no? En realidad no estaba tan equivocado, porque habla tanto del hombre como la mujer sin verbo. ¿Por qué? Porque en el verso anterior tenemos el verbo. Si vos decís, bueno, las mujeres no estén sujetas a su marido. Bueno, yo te retruco. Perdón, novia, esa es frase idiomática acá del truco. Cuando alguien llama truco acá, no sé si conocen el juego de truco que tenemos en Argentina, es un juego de cartas. Básicamente dice que yo puedo ganar esta mano, alguien canta truco y él o la con cual está jugando, o puede aceptar su truco, o puede decir, no, yo tengo más confianza, yo creo que yo gano, yo te retruco.
Y eso hace que la apuesta sea más arriba, ¿viste? Y hay más puntos ganados si es que gana el que retruca, ¿no? Esto es palabra por palabra versus pensamiento por pensamiento. ¿Ven cómo estamos trabajando, no? Ok, bueno, entonces, si vos me decís que la mujer no esté sujeta al hombre, que porque nunca dijo eso en la Biblia, yo puedo decir exactamente del esposo. El hombre no tiene que sujetarse a su mujer como Cristo a la iglesia porque no hay sujeción. No hay un verbo sujetate. Entonces, ¿en qué quedamos? No tiene sentido. Okay. Estamos pensando críticamente y esto es la manera que hacemos dialéctica teológica. Y esto es lo que esperaba cuando yo vi título diálogo de mesa. Que veamos dos posiciones que se choquen. Pero vamos un poco más allá. Vamos un poco más allá. Ya hemos visto los errores de el uso de la Biblia. Hemos visto los errores de la tradición que usó de la traducción. Pero intentemos hacer esto correctamente. Tomemos el trabajo de Jaten Bodinja. Tomemos ese trabajo. Vamos a ir al pasaje que sí habla del obispado y sí habla de la mujer. Ahora, primeramente, hemos de entender que hay solamente 3 libros que nos hablan acerca del obispado en el Nuevo Testamento. Y estos son primero y segundo de Timoteo y Tito, las cartas pastorales. Ellos son los únicos donde nosotros vemos una jerarquización de la iglesia y formato de gobierno. Ahora, nosotros como la iglesia de Dios decimos que el formato de gobierno que nosotros tenemos está basado en el Nuevo Testamento. Entonces, se tiene que basarse en estas 3 cartas únicamente. Ahora, Camilo habló un punto muy válido de hablar de Gálatas 3:28. En Cristo nuestra posición es igual, pero en la administración del hogar y en la administración de la iglesia, Dios hace diferencia de roles del género. Dios hace diferencia. Y yo solamente estoy mostrándole el texto que tenemos. Sí, Adriana. Sí, yo le quería hacer una pregunta. Aquí en Hechos 20:28, donde habla, dice, y mirad por vosotros y el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispo, ahí no es en el original el obispo que estamos viendo en los otros 2. O sea, en el original no es, le pregunto, yo no lo he investigado, pero... Discúlpeme, cuando, sí, la palabra episcopos es mencionado Episcopo. en él. Sí. ¿Sí es igual? Lo que quiero cuando hablo acerca de obispo en este sentido es el sentido de gobierno. Sí usa episcopos en Hechos capítulo 20. Pero no nos da luz acerca de su función o dónde se encuentra en cuanto a la jerarquía de la iglesia. En nuestra presentación, no sé si han visto, nosotros tenemos un pirámide que literalmente va a ubicar a los apóstoles, profetas, los obispos, y diferentes posiciones, ¿sí? Discúlpenme que hablé mal allí, sí. Lo que quiero decir con que los episcopos es que ellos, en cuanto a su función, Dios hace excepción aquí en cuanto a género. Y es muy claro desde el griego.
¿Ok? Y yo les voy a compartir. Vamos al texto. El texto obviamente es primero de Timoteo capítulo 3, versículo 6. Y yo no estoy ahí. Capítulo 3. Dame 2 segundos. Dame 2 segundos. No necesitamos hablar de diáconos. No sé si tenemos un problema con los... No es próximo tema. Ok, versículo, perdón, yo me equivoqué de versículo. Eso fue el problema. Ok. Es versículo 2. Primero de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Teonton episcopon, esto es, y si de un episcopos o un supervisor, obispo, anhelan con su corazón, están, deben ser, el Ainai muestra un deben ser. Ustedes están viendo cuando estoy, no pueden ver, ¿no? A ver si cuando yo lo subrayo, así lo pueden ver. Perdón, se me cortó la conexión. Ok, nada más. Estoy viendo lo que ustedes están viendo en mi celular. Esto es, debe ser mías, y voy a subrayarlo para que no lo perdamos. Okay. Mías gunaikos andra. Okay. Mías gunaiko andra. Mías significa de una sola. Gunaikos es mujer. Andra es esposo. ¿Ok? Entonces, anepilemton, irreprensible debe ser esposo y de una sola mujer, esposo. Ok. Los que estudiaron el griego saben que humanidad o el ser humano o el uso de la palabra hombre como representante de la humanidad en sí, es decir, el hombre pecó y así entró el pecado en el mundo, o la muerte entró por el pecado y el pecado por el hombre. En ese sentido, nosotros tenemos una palabra en griego para ese uso de hombre. ¿Saben cuál es, no? ¿Verdad? Antropos. Exactamente. Okay.
este texto no usa antropos. No usa antropos. ¿Okay? Usa andra, que viene de la palabra aner. Aner no significa hombre, significa esposo. ¿Okay? Y andra, cuando lo utilizamos, nos hace recordar a la hormona masculino. ¿Okay? ¿Cuál es la hormona masculina? Andrógeno. ¿Okay? Andrógeno es lo que nos da barba. Es lo que hace que nosotros tenemos mayor musculatura y un esqueleto más grande. Es lo que hace que nuestra voz sea más grave. ¿Okay? Esto es masculino. Gunaicos es de donde sacamos la palabra para ginecólogo. ¿Okay? El doctor de las mujeres, básicamente, o el que estudia a las mujeres en realidad. ¿Okay? Entonces, somos muy específicos en cuanto a qué rol de género tenemos en cuanto a quiénes pueden ser obispos o no. ¿Okay? Entonces, la etimología del texto de 1 Timoteo 3. 2. De estando siendo necesario, por lo tanto, al supervisor irreprensible ser, ¿okay? Esto es palabra por palabra. Yo lo voy a mejorar en cuanto al orden sintáctico. Es necesario que para el obispo que sea irreprensible de una mujer esposo, sobrio, recto, de juicio de mente, ordenado, encariñado, extraños, filoceno, no, extraños o extranjeros, uno podría decir ahí, calificado para enseñar y didáctico, ¿ok? Bueno. Entonces, yo estoy hablando de las calificaciones de los que podrían llegar a ser obispos. Aquí no estamos hablando de antropon en ninguna manera. Estamos hablando de masculinidad y femineidad. Ahora, yo no soy machista de ninguna manera. ¿Puedo ser sincero por un momento? Momento católico de mi confesión, Camilo. Mi mujer maneja las finanzas. Yo tengo la billetera, no tiene plata. ¿Ok? Yo tengo la tarjeta de débito y mi mujer me transfiere cuando voy a comprar. Somos dos, dice Camilo. Bueno, gracias. ¿Ok? En cuanto a eso, yo no tengo ningún problema con el ministerio de la mujer. Y este es mi tercer problema con el video. Hablan del rol de la mujer en la iglesia en el marco del obispado. O sea, lo que se está discutiendo es el obispado de la mujer, no el rol de la mujer. Y entonces ellos cometen el error que clásicamente ha corregido la Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios desde su principio nunca fue machista. Es una de las primeras denominaciones en nombrar exhortadoras, pastoras, gente que esté en el consejo, que sean mujeres. En eso tienen toda la razón. Pero hay que distinguir entre lo que es un obispo y lo que es la capacidad de la persona. Estoy convencido que todo lo que dijeron acerca de la capacidad de la mujer es correcto. No tengo ninguna duda. Pero aquí no estamos discutiendo la capacidad de la mujer.
Ni estamos tratando de decir que los varones son mejores que la mujer. Estamos tratando de seguir el gobierno de la iglesia primitiva. Y según la iglesia primitiva, y bien primitiva, ¿ok? Como decía Yatensi en el video, ¿no? Y bien primitiva. ¿Ok? No tenemos a mujeres como obispos. Y yo les invito a escuchar la mesa de diálogo de vuelta. Y escuchen bien lo que él dice ahí. Que la iglesia bien primitiva, bien primitiva, no hacía distinción de la mujer y el hombre. Porque vemos a la mujer involucrado en ser evangelista, en ser diaconisa, en servir, en predicar, en pastorear. Amén. Pero estratégicamente nunca dijiste que la mujer era supervisor. Nunca lo dice. ¿Por qué? Tenemos un problema con este pasaje. Ahora, te digo lo que pasa. ¿Cuáles son las implicaciones con cambiar este pasaje para que la mujer ejerza el obispado? Si yo cambio Andra para Gunaikos y Gunaikos para Andra, entonces yo tengo que aceptar la ideología de género, porque eso no es antropos. Un hombre puede ser mujer y una mujer puede ser hombre. Eso tenemos que aceptar sí o sí. Y te digo, el momento que se aprueba es lo siguiente que se va a tratar. Porque el texto que tenemos, y esto es, yo he cruzado referencias acá, yo tengo el Nestle Aland que ha sido criticado, pero también uso otro que es un texto crítico. NBLGST, tiene un nombre muy largo, pero es básicamente un texto crítico sobre el griego, viendo sus raíces arameas. Bueno, para Timoteo no va a tener ningún sentido que veamos las raíces arameas, el hablaba griego, es el único gentil que vemos, digamos, que está siendo instruido en esto. Hoy en día, él habría sido considerado judío, pero es gentil. Entonces, si nosotros cambiamos estas definiciones para quepar dentro de nuestro criterio, entonces lo que estamos haciendo es poner a la jerarquía de la cuadrilátero wesleyano por su cabeza. Y cambio la verdad de Dios para mi razonamiento. Es decir, yo sé mejor que Dios. Esto era para este tiempo. Escúchenme. Cuando empiezan a hablar así. La diferencia entre las cartas pastorales y las cartas paulinas, aunque tienen el mismo autor, es que las cartas paulinas fueron dirigidos hacia ciertas comunidades. Las cartas pastorales fueron dirigidos hacia los ministros. Hay una gran diferencia ahí. ¿Okay? Por eso se llaman cartas pastorales. En cuanto al gobierno de la iglesia para su continuación hacia el futuro, estos son algunas de las últimas palabras de Pablo que vamos a tener escritos. ¿Okay? Entonces, él quiere asegurar que la iglesia sea gobernada correctamente después de su partida.
Entonces, por eso le está instruyendo a Timoteo, quien es un pastor en Éfeso, una iglesia que él plantó. Que la iglesia debe seguir de esta forma. Camilo. Buenas. En relación a esta revisión etimológica que haces, inevitablemente hablo desde el tono totalmente personal y como parte de la Iglesia de Dios. ¿Significaría eso, Cris, que esta búsqueda a veces incesante en cuanto a credenciales y títulos que hay muy dentro de nuestra organización, de que la necesidad de entregarle el título, ¿no? El diploma, el certificado, como lo quieran definir, del obispado de la mujer, sería justamente un atentado contra un principio fundamental y bíblico? O sea, la Iglesia de Dios dejaría de ser bíblica si entrega el obispado. Y esta búsqueda, y aquí creo que es una pregunta, pero también una afirmación personal, esta búsqueda incesante de esta promoción al obispado implica justamente la influencia que la cultura posmoderna ejerce en la iglesia y se convierte en un pensamiento ideológico, más no un principio bíblico. Y entonces, personalmente, te soy muy sincero, eh, acabo de entender más por qué la iglesia de Dios todo el tiempo dice no, porque Dios no va a permitir algo que está en contradicción a su escritura. La pregunta es hasta qué punto la ideología, porque esto, a ver, hablemos en términos de una asamblea mundial, esto es un tema que siempre está. ¿Hasta qué punto el agua va a seguir golpeando, golpeando y golpeando hasta que se ceda, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, esto es fundamental, en ese sentido. Sí, no sé si sí era la respuesta correcta sí a toda esa pregunta, pero yo estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Ahora, yo debo poner un prefacio a esto. Yo sí creo que la mujer debe estar en la mesa de decisión. ¿Ok? Entonces, yo trato de hacer un síntesis entre las dos posturas. ¿Ok? No creo, por este pasaje, no creo que la mujer puede ejercer el obispado. Eso no quiere decir que la opinión de la mujer no debe ser incluido en la administración de la iglesia. Y de eso tenemos muchos ejemplos bíblicos en Hechos, también que vamos a ver en las cartas paulinas de mujeres colaboradoras, tal como dijo Yatensi. Lo que yo propongo es que en el Comité Ejecutivo Internacional que estén involucrados los ministros ordenados. Así las mujeres pueden acceder a esa mesa, opinar como debería ser y después que se tome la decisión el obispado para que la supervisión continúe siendo parte del gobierno primitivo de Primero de Timoteo. Eso es lo que propuse cuando vi el video. Es más, ustedes si van en el video y van a los comentarios, van a ver que yo tengo un PDF de 6 páginas que está allí respondiendo justamente lo que estoy exponiendo aquí. Pero en ese momento era solamente un licenciado, así que nadie me da bolilla. Yo soy máster ahora, nadie me da bolilla tampoco. Creo que no me van a dar bolilla cuando soy doctor. Estaba hablando con mi esposa justamente hoy, que creo que Dios me ha dado el ministerio de Ezequiel, solamente tener la frente más duro que los demás. Insistir, 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 ser la piedra del zapato, pero
Yo no me puedo divorciar del texto. Yo no soy machista, pero soy lingüista y soy biblista. Creo que nuestro primer punto doctrinal, hermanos, es que creemos en la inspiración verbal del texto. Eso significa que cada palabra es inspirada. ¿Sí? Los que tomaron bibliología conmigo entienden lo que significa eso, ¿no? Entonces, no es que hubo un error, es infalible, es inerrante. Gunaikos andra hace separación de género. Y si no hacemos esa separación nosotros, no seguimos el gobierno de la Biblia. Ahora, pausa dramático por efecto, para que nosotros procesemos. Hay que entender que episcopos o supervisor no es la única posición en la iglesia. Entonces, lo que hace la iglesia de Dios en su principio es corregir un gran error en igualar supervisor al pastorado. Porque supervisor y la pastoral son dos funciones distintas. Y son dos posiciones gubernamentales distintos. ¿Okay? Entonces, básicamente, si nosotros fuéramos a hacer un panorama de la jerarquía de la iglesia primitiva, se vería algo así. Perdón que no lo tengo recién me doy cuenta que no estamos en pantalla completa. En primer lugar tenemos los apóstolos y acá podría poner profetas también. Voy a mover esto para que, no sé si ustedes pueden ver esto, pero aquí al costado tengo la traducción de esto del griego, ¿sí? Primero tenemos los apóstoles y podríamos poner al lado de ellos profetas, ¿sí? Porque Pablo nos dice que el evangelio y la iglesia está fundamentado primero sobre la piedra angular que es Cristo y el fundamento de los apóstoles y profetas. Entiéndase cuando él dice profetas en ese sentido, no estamos hablando del ministerio de profeta de Efesios 4. Él se refiere al Antiguo Testamento y la doctrina que está produciendo el apóstol para el Nuevo Testamento. Entonces, cuando él habla de apóstolos y profetas, ahí está hablando básicamente de la Biblia. ¿Sí? La doctrina del Antiguo Testamento y la doctrina del Nuevo Testamento. ¿Okay? Entonces, piedra angular es Cristo, él es la cabeza. Después la doctrina del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en conjunto con el aval de las personas físicas que han visto a Cristo, los apóstolos. Y después de ellos, en la continuación de la iglesia, estamos dándonos cuenta que Cristo dijo, he aquí vengo pronto, pero Cristo tiene otra definición de pronto que nosotros. La primera generación dice, hey, tal vez alguien necesite escribir algo acerca de esto porque parece que Cristo no viene la semana que viene. Y nosotros estamos muriendo. Entonces, vamos a empezar a escribir. Por eso vemos fechas tardías, algunas fechas tardías de los evangelios. ¿Por qué? La segunda generación no ha visto a Cristo. Ha crecido en la iglesia, cree en Cristo,
pero solo escuchan las historias de lo que han visto a Cristo. Sería algo semejante viste, las historias que cuentan de Alexio Praniuk o de Nikita Dudik o etcétera, etcétera. Gente que lo conocía. ¿Okay? Soy amigo de su hijo, Oscar Praniuk, que vive en Córdoba. Entonces él me puede contar acerca de él. Yo no lo vi, yo no lo conocí. Él murió antes que yo naciera. Entonces los apóstoles están dirigiendo el proceso de las cartas necesarias para que siga la doctrina correcta del Nuevo Testamento en el Espíritu de Cristo. ¿Okay? Entonces ellos están arriba de todo. En segundo lugar tenemos episcopón o episcopos y presbúteros. Ahora, es necesario que hagamos esta distinción y por eso propongo mi síntesis o mi acuerdo entre los que están en contra del obispado de la mujer y los que están a favor del obispado de la mujer. Los que dicen que están a favor del obispado de la mujer citan la razón de que es necesario que la voz de la mujer sea escuchada. Estoy de acuerdo, pero eso no significa que me puedo divorciar de la Biblia. Entonces, entendiendo que el episcopos, el supervisor y los ancianos presbúteros están considerados en el mismo nivel, traduzcamos obispos y ancianos a lo que es la Iglesia de Dios hoy. ¿Okay? Obispo sería supervisor y anciano sería consejero. ¿Okay? Entonces, los obispos fueron elegidos entre los ancianos. Entonces, fueron considerados al mismo nivel. Por eso, como la Iglesia de Dios permite que un ministro ordenado sea parte del consejo por falta de obispo o por estar en un lugar donde hay mayormente mujeres, entonces propongo que ya está listo, tanto bíblicamente como gubernamentalmente de la Iglesia de Dios, decir, ok, ministras ordenadas pueden entrar en el Comité Ejecutivo Internacional. Así, para los biblistas y lingüistas, nosotros estamos felices porque presbúteros en Tito capítulo 2 está usado en el femenino, que las ancianas enseñan a las jóvenes cómo amar a sus maridos. ¿Okay? Y está usado en el femenino. Entonces no era solamente hombres ancianos, habían ancianas también en el consejo. ¿Se entiende? ¿Okay? Entonces yo creo que esto arregla el asunto. Para mí, si es la razón, Camilo hizo una buena pregunta y ahora reciente estoy respondiendo, Camilo. Si la razón por la búsqueda incesante del título es que la voz de la mujer sea escuchada, entonces es necesario que nosotros permitamos que el ministro ordenado, perdón, se me fue la cámara, que el ministro ordenado pueda acceder a Tienes silenciado el micrófono, Cris.
Sí, recién me di cuenta, perdón, no tengo mucha experiencia de usar el celular con estas reuniones Zoom. Es necesario entonces, si esa es la razón por la búsqueda incesante, Camilo, que tengan el título, entonces es necesario incluir la opinión de las ministras ordenadas. Y en ese caso yo diría que haya, sí, una cuota de ministras ordenadas, no ministros ordenados, ministras ordenadas, para que la voz de la mujer se escuche en cuanto al consejo, porque tienen en cuenta cosas que nosotros los hombres no tenemos en cuenta y nadie puede negar eso. Entonces es para el beneficio de la iglesia, pero yo no puedo afirmar una mujer obispa simplemente porque la Biblia es tan claro en su enseñanza. ¿Ok? Entonces, ¿dónde vemos las mujeres? Las vemos las mujeres acá. Diáconos. ¿Ok? Diáconos no quiere decir consejero de tu iglesia local, aunque algunos dicen ese es el diácono. No, no, no. Diácono significa ministro, es cualquier líder de la iglesia. Acá podemos hablar de exhortador. ¿Ok? Porque exhorta a la iglesia en algún área. Después tenemos poimen, que son pastores. ¿Ok? Ellos están a cargo de una iglesia local y ordenan según la enseñanza de los apóstolos y la supervisión y consejo de los supervisores y los ancianos o consejeros, quienes se acatan a la doctrina de los apóstoles. ¿Se entiende cómo funciona esto? ¿Hay alguna pregunta aquí? Grito de ira. Todos lo sabían. Genial. Ok, entonces, todos ellos tienen algo en común. Y es no el oficio, sino el carácter. Todos ellos cumplen diferentes funciones dentro del gobierno de la Iglesia de Dios. Pero el carácter debería ser de lo mismo, dolos. Esclavo de amor al servicio de Cristo y su iglesia. Y Camilo, lo que me preocupa, no sé si todavía estás con nosotros o no, pero lo que me preocupa es que esta búsqueda incesante de título no tiene el carácter de dolos. No tiene carácter de ser siervo de Dios. Más bien queremos estar aquí, justamente debajo de los apóstoles, y que nosotros manejemos la iglesia. Fíjense, y acá esto va a sonar machista, pero otra vez soy biblista, así que discútanlo con el Espíritu Santo o pueden discutir mi interpretación de la Biblia. Como siempre digo, soy humano y me reservo el derecho de estar equivocado. Cuando nosotros hablamos acerca de la maldición de la mujer, acuérdense que en Génesis capítulo 1
habla acerca de la creación de el hombre y la mujer y están en el mismo nivel. Los dos son imagen de Dios. Eso quiere decir que aspectos masculinos y aspectos femeninos tiene Dios. Y el hombre y la mujer reflejan el carácter de Dios. Y ninguno puede reflejar completamente al carácter de Dios solo. Lo único que no era bueno en toda la creación era la soledad del hombre. Entonces era necesario crear la mujer. Pero en la maldición a la mujer, dice que tu deseo será gobernarlo al hombre y no podrá. Ahora, uno de los argumentos feministas en cuanto a esto es que en Cristo todo eso fue revertido. Cristo deshizo la maldición del pecado. Lo hizo, para citar a Yatensi. Lo dice. Fijémonos. Busquemos las otras maldiciones. ¿Okay? Mujeres, les encanta cuando es el momento de dar a luz. Qué diversión, ¿no? Es como ir a Disneyland, ¿no? ¿O es doloroso? Es multiplicado el dolor. Mi suegra tiene limoneros acá en el patio y los limoneros acá en Salta tienen espinos. No sé si en Colombia tienen espinos y cardos todavía. ¿Sí? ¿Hay? Sí, Ah. también. ¿Y el hombre todavía tiene que trabajar para comer? Porque en Primera de Tesalonicenses dice el que no trabaja, que no coma. Pregunto, ¿todavía morimos? Ok. Cristo no deshizo la maldición del pecado. La maldición del pecado queda en nosotros porque el pecado es imputado por ser un ser humano. Nosotros tenemos que pagar ese precio. Cristo ofreció salvación y anuló el acta del decreto que estaba contraria nuestra. ¿Cuál es el juicio final? Para que nosotros tengamos vida eterna, que aunque muramos, viviremos. ¿Por qué entonces decimos que Dios deshizo la maldición de la dominación de la mujer, de dominación del hombre sobre la mujer, cuando todas las otras maldiciones quedan en pie? No es lógico pensar que esa maldición fue deshecha únicamente en Cristo, cuando todos los demás quedan en pie. ¿Ustedes han visto una víbora caminando por allá? Tal vez que sí. Yo no. Ok. Entonces llamo a la reflexión. Porque, a ver, voy a hacer esto. Más fácil. Vamos a apagar acá. Porque ya me molesta no poder mirarlos directamente. Aunque este lado es mi lado bueno.
¿Ustedes me escuchan? Hello, hello, hello. Sí, Sí, se escucha. Ah, bien, bien. Ah, lo que estaba pasando es que... ujú. No me deja. Eso es lo que pasó. Bueno, sigamos, ¿no? Lo que pasa es que nosotros a veces consumimos cosas y por el ethos de la persona o porque utiliza un versículo bíblico o porque dice que conoce el griego y vos no, aceptamos lo que dice. ¿Ok? Es por esta razón justamente que ustedes están en el seminario. Y es por esa razón, cuando hablamos de metodología de investigación, están... Hello. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, perdón. Entonces, es por eso justamente que existe esta materia, porque nosotros necesitamos, lo que me interesa son dos cosas en esta materia, que ustedes piensen críticamente y que se puedan explayar su pensamiento crítico en un argumento coherente y cohesivo. Es lo que busco. Fundamentando su argumento correctamente. Es todo lo que busco. Yo quiero dos cosas. Esas dos. Yo no quiero que ustedes se mareen pensando que todo lo que hemos sido enseñado toda nuestra vida es incorrecto porque uno que ha estudiado el griego y supuestamente lo sabe mejor que vos, dice que no. Yo no he tomado si yo tuviera, no tengo nada en contra de Yatensi, ¿no? Pero iba a mostrarle la diferencia entre la rigurosidad académica de su traducción, que todos están aplaudiendo, que mencionen ahí, y una traducción normal. Ellos tienen 4 personas. Uno solamente que tiene grado académico en el griego, arameo y hebreo. Solamente uno. Mientras que si vos mirás a la nueva traducción viviente, tenemos alrededor de 50 personas especialistas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el arameo, porque el arameo aparece en libros como Daniel, como Ezequiel, como los libros post-exílicos, donde necesitamos saber, ¿no? Y hacen crítica acerca de eso. Un comité gigante que está diciendo, estamos traduciendo esto correctamente, ¿ok? Y en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 10, dice, no permito que la mujer ejerza autoridad sobre el hombre. ¿Ok? Básicamente, la autoridad que estamos hablando es autoridad gubernamental. Y la autoridad gubernamental fuera de los apóstoles son los episcopos. ¿Ok? No es que está diciendo que no sea pastor. Quiero romper esquema acá. ¿Ok? Y esto tal vez si sos pastor o pastora te choque. El pastor no es autoridad espiritual. Es cuidador de la grey. Es alguien que enseña, es alguien que aconseja y es alguien que acompaña. Es alguien que muestra el camino. ¿Okay? Entonces,
Pablo no tiene problema con las mujeres que son diaconisas, no tiene problema que sean evangelistas, no tiene problema que sean pastoras. Tiene problema que sean obispos. Y eso es ejercer autoridad. Es obligar a que cuando haya un error doctrinal que esté enseñando a algún pastor o pastora, que se corrijan. Y si no, que se bajen del púlpito. Eso es autoridad espiritual, ¿sí? Entonces, pero en la traducción de Yatensi, dice, no permito que el hombre ejerza con violencia autoridad sobre la mujer. Y cuando leí eso, yo dije, no hay ninguna traducción jamás en toda la historia que ha traducido ese pasaje así. Y cuando lees el comentario, yo me reí, porque Camilo me compartió el comentario de Primero de Timoteo, yo me reía de las editoras, porque es uno que tiene grado académico, es Yatensi, y después tiene 4 revisionistas o editoras del griego. Son 4 mujeres, son 3 mujeres, perdón, que tienen sus propias teologías y perspectivas feministas. Yo digo porque las conozco. Pues. Y yo me reía de su explicación del griego. Tenía pensado mostrarle todo eso, pero eso es para estudios de griego, ¿no? Pero ellos empiezan a hablar del uso del dativo después de un participio, que eso hace que el hombre sea el sujeto, y es completamente incorrecto porque el verbo principal está usado en primera persona indicativa. Eso quiere decir el sujeto no es el hombre en el pasaje, sino Pablo mismo. Él dice, yo no permito que la mujer sea autoridad que ejerza autoridad sobre el hombre. Entonces hay un desentendimiento básico del griego. Aparte, los participios del verbo en el griego pueden ser sustantivos, tal como en inglés. Es como, para que ustedes entiendan, es como el infinitivo se entiende como verbo, ¿verdad? Correr es un verbo. ¿Es un verbo correr? Correr por la mañana es una de mis actividades favoritas. ¿Es un verbo correr? No, es el sujeto de la oración. Porque el infinitivo en el español del verbo puede ser utilizado como sustantivo. Y en el griego, el participio del presente del verbo puede ser utilizado como sustantivo. Y en este caso es utilizado como sustantivo, como objeto indirecto. No tenemos tiempo para toda esa gramática, pero yo me reía de cómo estaban explicando cómo tradujeron ese pasaje. Hermanos, no tomen a la ligera sus materias. No tomen a la ligera griego y hebreo, porque después tiene personas que pueden distorsionar nuestra perspectiva, tratando de ser fieles a Dios, pero reconociendo que nosotros no sabemos. Bueno, adquiramos sabiduría. Yo les quiero leer un versículo y con eso termino. Tenemos 5 minutos más. ¿Okay? Quiero leerles un versículo que si nosotros lo aplicamos a nuestra educación teológica en sí, yo creo que vamos a poder defendernos en contra de cualquier mala doctrina que venga por donde venga, sea doctor, sea vicepresidente, de semisud, sea lo que fuere su cargo, su eto, su pato, su argumento, diciendo que yo soy machista porque pienso que las mujeres no son capacitadas. Yo nunca dije eso. Dije que la Biblia no lo permite y ustedes lo han visto.
En Eclesiastés 10:10, la nueva traducción viviente dice así. Si se usa un hacha sin filo, hay que hacer doble esfuerzo. Por lo tanto, afila la hoja. Ahí está el valor de la sabiduría. Ayuda a tener éxito. Yo creo que por muchos años hemos sido antieducativos y hemos estado pegando contra argumentos sin ningún fundamento. No, no, no. La Biblia dice que es el hombre de una sola mujer. ¿Y cómo sabes? Y empiezas a escuchar estos doctores y empiezas a escuchar otras perspectivas y después te mareas y vos decís, ¿tengo razón? ¿No tengo razón? Ok. ¿Cuántos de ustedes están en el ministerio o pastoral y se han encontrado con una situación que sinceramente no sabían cómo manejar? Pero dijeron, tengo el Espíritu Santo. Él me va a ayudar. Entonces empiezan a pegar. ¿Okay? Tengo un tipo que es drogadicto que ha aparecido en mi iglesia local. Yo voy a orar para él, voy a echar fuera todo espíritu de drogadicción y en el nombre de Jesús no vas a ser drogadicto más. ¿Eso ha funcionado? En algunos casos sí, gloria a Dios por eso. Pero hay algunos que no entienden el ciclo de la adicción y el proceso necesario y acompañamiento pastoral que debería conllevar el batallar en contra de la adicción de alguien que está buscando ayuda de la iglesia. ¿Por qué? Porque su hacha está sin filo. Lo que hace la educación teológica es que afila la hoja. Dice que, hey, hay trabajo aquí que tenemos que hacer previo a pegar. Porque no sé cuántos de ustedes han usado machete para limpiar pasto o para limpiar monte. Pero si tu machete no está afilado, hermano, anda a tu casa, tomate tereré, no sé, hace otra cosa. Porque limpiar no vas a hacer. Solamente vas a estar pegando, gastando fuerza todo el día. Esto es lo que nos está diciendo la iglesia. En el ministerio es igual. Si no estamos dispuestos a ser dóciles, enseñables, a decir, tal vez no tenga la razón en este asunto. Entonces ya hemos tomado nuestra decisión y a veces cerramos la puerta a dividir, trazar correctamente la palabra de la verdad. Y hermanos, quiero decirles algo muy serio, los que están en el ministerio. Si vos no trazás correctamente la palabra de la verdad, responderás por ello frente a Dios. Si distorsionás la palabra de Dios, responderás por ello delante de Dios. Yo enseñé esta clase en el sur y se me levantó casi toda la clase. Yo dije, ustedes tienen todo el derecho de estar en desacuerdo conmigo, pero encuéntrame en la Biblia. Encuéntrame en la Biblia donde hay. Encuéntrame en la historia de la iglesia donde se ha hecho. Razonemos juntos. Y si no, ¿por qué se enojan conmigo? ¿Viste esa parte en la Biblia cuando Jesús está enseñando en el templo? Y él dice, yo y el Padre somos uno. Y empiezan a agarrar las piedras. Y él dice, yo he estado aquí enseñando en el templo todos los días, sanando enfermos, haciendo milagros. Esto por el poder de Dios. Estas buenas acciones, ¿por cuál de ellas me están por apedrear? ¿Okay? No maten al mensajero. No maten al mensajero. Seamos conscientes
por lo menos de lo que somos ignorantes. ¿Ok? No sé si me hago explicar ahí. Yo sé lo que sé. Y hay algunas cosas que sé que no sé. Y hay algunas cosas que no sé que no sé. Y la experiencia de la vida te va llevando donde te pegas así de la nada y vos decís, ¿y de dónde vino esto? Bueno, eso fue un área de que no sabía donde no sabía. Por eso necesitamos hacer esta jornada juntos. Porque hay otras personas que han pasado por valles que nosotros no hemos pasado, que conocen el camino mejor que nosotros. Por eso es tan lindo para mí, formar parte de lo que tenés aquí, Camilo, en esta región preciosa. Y aunque sea virtual, y aunque sea solamente los martes que nos vemos, de vez en cuando tenemos clases. Bueno, no de vez en cuando, ya me tenés clases seguido ahora, Camilo, ¿no? Ya te voy a empezar a subir la tarifa. Porque la inflación, viste, en Argentina, bueno, No hay problema, mira el grupo que pero tiene, no creo que tenga ningún ah, ah, inconveniente en pagar un poco más. no, es joda nomás. Pero lo que digo que para mí es necesario que nosotros pensemos esa cosa. Pensemos esta cosa de verdad. Tengamos fundamentos. Creamos lo que creamos, ¿sí? Tengamos fundamentos. Y te hemos equivocado o no, tengamos fundamentos. Y al mismo tiempo seamos dóciles. Porque mis fundamentos pueden estar equivocados también. Pero de eso vamos a hablar la semana. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta, comentario, grito de ira antes de terminar en esta noche? Yo quería hacer una consulta. Eh, Perdón, estoy con mis Adelante. hijos, es un mañana viajo, en fin. En relación a todo esto que Te estás entiendo. planteando, que me parece, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Podría ser y podríamos considerar hoy que una de las luchas metodológicas, bíblicas y exegéticas, si se quiere, es esta búsqueda de la verdad. Pero también me parece, porque a medida que estabas hablando, se me venía a la mente todo lo que también con esta clase trabajamos con hermenéutica, en el sentido de que evidentemente hay una hermenéutica y una práctica exegética que es parte de esta maliciosa herencia liberal, ¿no? Dentro de la teología. Y que me parece que en ese cuadrilátero wesleyano que vos planteabas, la humildad en relación a nuestras falencias es algo que hoy no consideramos, ¿no? Cuando vos hablabas de todo esto, de lo que hablaba, bueno, de Atenas y todos los que estaban allí, cuando uno está allí, yo lo tuve como profesor presencial y, y Ajá. evidentemente es hoy no puedo conciliar la teología o o gran parte de su pensamiento teológico con la identidad pentecostal incluso que tenemos como denominación. ¿A qué voy con esto? Que podemos llegar a atentar, o lo voy a decir en un término muy criollo, morder la mano que nos da de comer cuando nos tergiversamos de esos propósitos, ¿no? Cuando la razón y mi opinión es lo que vale, es cuando la teología se ensucia mucho, ¿no? Hoy hablaba con una amiga, justamente vos hablabas del sur, con una amiga del sur, y me hablaba y ella ponía algo así como que estaba cansada de esta gente que daña por medio de la teología. Y entonces le escribo, le digo, sí, eso pasa con los que enseñan y aprenden mal la teología, porque creo que todo el proceso teológico nos lleva a esta sinceridad con el texto,
que nos lleva a amar el texto y a decir, che, no se trata de estar en contra o de no dignificar o de no darle voz, sino todo lo contrario, ¿no? Y eso de dónde surge, bueno, de una profundidad metodológica que es muy importante, ¿no? Así que bueno, esperamos que aparezca en algunos años el comentario exegético a la declaración de fe de la Iglesia de Dios de Chris Samson. No, por Dios, por favor que no. No, 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 no. Vos hablas acerca de la humildad y ya sé que estamos pasando la hora, pero quiero ser sincero con ustedes. ¿Ok? Si vos estás en liderazgo y no pensás que la abuelita que nunca ha tenido cargo, que solamente cocina el locro y ora por las ofrendas, no te puede enseñar a vos, entonces vos no tenés entendimiento de lo que es el cuerpo de Cristo. Porque hay muchos, Camilo, que hoy están haciendo la diferencia que Pablo trató en Primera de Corintios cuando él hablaba acerca de, perdón, Romanos, cuando él hablaba acerca de que nosotros somos un cuerpo y tenemos varios miembros. La oreja no puede decirle al brazo que no te necesito. Necesitamos cada uno el uno al otro. Y es el espíritu de la verdad que nos guiará hacia toda la verdad. Y creo que muchos piensan que, y aquí es un poco de exégesis también, te guiará hacia toda la verdad. No dice, dice os guiará o los guiará, les guiará hacia toda la verdad. ¿Okay? Nosotros no podemos ni siquiera conocer la verdad si no estamos conectados los unos a los otros. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un desprecio y si hago una crítica muy personal, pero muy personal, de lo que dice Yatensi, es en ese video, no su persona, en ese video, ¿sí? Es que cuando él habla del griego, lo habla como que solamente él lo puede entender y nadie más, ¿no? Y entonces yo siento un cierto desprecio hacia la gente que estamos aprendiendo. Ok, está bien, vos tenés tu título, gloria a Dios. Utilízalo entonces para enseñar a otros correctamente. Pero sí, podríamos hablar de la herencia liberal. Hay algunas cosas buenas que nos han dejado, pero especialmente en Latinoamérica, la teología liberal y la teología de la liberación mal aplicada han sido marcas indelebles en las altas instituciones de teología en Latinoamérica. No necesariamente en el cono sur, pero más el norte de Sudamérica y Centroamérica y el Caribe. En el cono sur es un poco más, siempre hemos sido, históricamente hemos sido más conservadores, ¿no? Pero hasta a nosotros nos hace bailar la cabeza. Entonces, habiendo visto, ¿por qué tomo este tema candente? Habiendo visto como yo lo traté, aquí viene el gancho. Habiendo visto como yo lo traté, así quiero que fundamenten sus argumentos. Así hacemos investigación seria. Y eso que solamente hemos visto la filología de la Biblia. Ni hemos hablado de la tradición. Ni hemos hablado, hemos hecho un poco de razonamiento y hemos hecho un poco de la aplicabilidad a lo que pasaría si fuera tal y tal cosa. Sí, pero hay mucho más para indagar que se puede. Pero mi idea aquí era mostrarles cómo hacer una investigación académica teológica seria. Por lo que,
Porque lo que más plaga a nuestros institutos en Haití, perdón que digo esto, Camilo, por lo menos en mi experiencia, lo que más plaga a nuestros institutos son trabajos mal hechos. Que vos tenés que tratar de tener misericordia porque en realidad no tiene coherencia su argumento, hay errores ortográficos, no saben cómo escribir en ningún formato académico, todo esto estamos por ver, ¿no? Así que no se preocupen. Pero esto es lo que más plaga y la razón por la cual nadie nos toma en serio. Nadie toma a Argentina en serio. No tenemos producción teológica. ¿Ok? Tesis de grado para bachillerato, amén. Van para ahí. Lo vamos a hablar en Buenos Aires, Dios mediante. Nadie nos toma en serio. ¿Por qué deben tomarte en serio si no sabes ni siquiera escribir un ensayo? ¿Quién sos vos? O sea, yo estoy dispuesto a escuchar a la hermanita que tiene 86 años y nunca ha predicado en su vida, porque creo que Dios la puede utilizar para hablar a mi vida. Pero cuando hablamos de academia, nosotros no somos nadie. Y no quiero hablar de más, pero hasta nuestra propia institución no cree en nosotros. Voy a hablar de más, Camilo, si digo otra cosa. ¿Vos querés cerrar la clase? Muchas gracias por su participación y asistencia en esta noche. Pero esto es lo que espero de ustedes. ¿Sí? ¿Es difícil? Es difícil. Es un reto. Afilen la hoja. Afilen la hoja. Si vinieron a escuchar todo lo que ya sabían, ¿para qué pagar? No tiene sentido. Aprendamos juntos, ¿sí? Bueno, estamos ya pasados 15 minutos. Yo les agradezco mucho por su asistencia, por su participación. Gracias, Camilo, por estar conectado con nosotros y hacer muy interesante esta discusión. Estoy seguro que estabas muriéndote la lengua muchas veces, porque en cuanto a esto hay mucho para hablar, hay mucho para hablar. Y nosotros, aunque parezca muy profundo lo que hemos visto, es en realidad muy superficial lo que hemos tratado, ¿no? Pero por lo menos quiero este nivel de ensayo cuando empezamos la semana que viene a hablar acerca del ensayo, ¿sí? Una cosa administrativa, antes que terminemos, yo voy a subir un artículo que quiero que lean para la semana que viene, es de Gabriel García Márquez, es El poder de la palabra, ¿sí? Quiero que lo lean, ¿sí? Y quiero que me pueden decir cuál es su punto principal. Lo único que busco es que me digan cuál es el punto principal de su discurso, porque en realidad es una transcripción de su discurso, ¿ok? Ok, bueno, muchas gracias entonces, que Dios les bendiga, que tengan una semana bendecida y Dios mediante nos estamos viendo el martes que viene a las 20:30. Gracias, bendiciones. Gracias, bendiciones. Bendiciones, chao, chao. Chao.